Manuscrito titulado, Sermones. Del reconocido místico alemán, Meister Eckhart. Escrito entre los siglos XII y XIII después de Cristo. Tabla de contenido. Prefacio. 1. El poder de atracción de Dios, Juan 6:44, nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo atrae. 2. La cercanía del reino, Lucas 21:31. Sabed que el reino de Dios está cerca. 3. El saludo del ángel, Lucas 1:28. Salve, tú que eres muy favorecida entre las mujeres, el Señor está contigo. 4. Oír de verdad, Eclesiástico 24:30, el que me escuche no será confundido. 5. La autocomunicación de Dios, Juan 14:23. Si un hombre me ama, guardará mis palabras, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. 6. Santificación, Lucas 10:42. Una cosa es necesaria. 7. Moralidad exterior e interior, 1 Corintios 3:10, la gracia de Dios. 1. Tenga en cuenta que este no es el libro que sigue a Proverbios, Eclesiastés, en el canon del Tanakh Antiguo Testamento. Eclesiastés es un libro de los apócrifos que se incluyó en la Septuaginta, una traducción griega. Libro, Sermones. Por Meister Eckhart. Si un trozo de madera fuera tan consciente de la cercanía de Dios como un arcángel, el trozo de madera sería tan feliz como un arcángel. Esta es una colección de 7 sermones de Meister Eckhart, el filósofo escolástico alemán medieval, que fueron traducidos al inglés por Claude Field y publicado con un prefacio aproximadamente en 1909. Traducción provisional al español por Alejandra Orozco. Prefacio. Meister Eckhart, llamado el padre del pensamiento alemán, fue un monje dominico y uno de los pensadores más profundos de la Edad Media. Nació alrededor de 1260 en Turingia y supuestamente murió en Colonia en 1327, aunque nunca se ha descubierto el lugar de su entierro. En 1295 era superior monástico de los dominicos en Erfurt y vicario general de Turingia. En 1300 fue enviado a la Universidad de París, donde estudió a Aristóteles y a los platónicos, y obtuvo el título de maestro de artes. Es posible que también diera clases en París. Ya tenía una amplia reputación como filósofo, y fue llamado a Roma en 1302 para ayudar al Papa Bonifacio VIII en su lucha contra Felipe el Hermoso. En 1304 fue nombrado provincial de su orden para Sajonia, y en 1307 vicario general de Bohemia. En 1311 fue enviado de nuevo a actuar como profesor de teología en la Escuela de los Dominicos en París, y después en Estrasburgo. En todas partes su enseñanza y su predicación dejaron una profunda huella. En Estrasburgo despertó sospechas y se creó enemigos, su doctrina fue acusada de parecerse a la de las sectas heréticas de los Begardos y los Hermanos del Espíritu Santo. El superior general de la orden franciscana hizo que sus escritos fueran sometidos a un examen minucioso por los superiores monásticos de Worms y Mayence. La historia de este episodio es muy oscura. Parece que Eckhart fue citado ante el tribunal de la Inquisición en Colonia, y que se declaró dispuesto a retirar todo lo que sus escritos pudieran contener contrario a la enseñanza de la Iglesia. El asunto fue remitido al Papa, quien, en 1329, condenó ciertas proposiciones extraídas de los escritos de Eckhart 2 años después de su desaparición. La importancia de Eckhart en la historia de la filosofía escolástica es considerable. En aquella época todos los esfuerzos de la filosofía religiosa se dirigían a ampliar la teología y a realizar una reconciliación entre la razón y la fe.
La idea fundamental de la filosofía de Eckhart es la del absoluto o unidad abstracta concebida como la única existencia real. Su Dios es el teoagnosto, Dios desconocido, de los neoplatónicos, está absolutamente desprovisto de atributos que supondrían una limitación de su infinidad. Dios es incomprensible, de hecho, con respecto a nuestra limitada inteligencia, Dios es el origen y el fin último de todo ser. ¿Cómo entonces, se puede preguntar, puede Dios ser una persona? La respuesta es que, por la generación eterna del Hijo, el Padre toma conciencia de sí mismo, y el amor que el Hijo refleja al Padre es el Espíritu Santo. Junto con el Hijo, Dios también engendra las formas ideales de las cosas creadas. El absoluto es, pues, el fondo común de Dios y del universo. Al igual que el Hijo, todo lo que nace de Dios tiende a volver a Él y a perderse en la unidad de su ser. Esta teología es realmente panteísmo. Del absoluto no tenemos conocimiento sino de los fenómenos, pero mediante el decidido esfuerzo de abstraernos del tiempo y del espacio, podemos, según Eckhart, en raros momentos, alcanzar el absoluto en virtud de lo que él llama la chispa, Funkeln, del alma, que viene directamente de Dios. Esto es realmente lo divino en el hombre, conocer a Dios es ser uno con la realidad divina abstracta. Este es el fin último de toda nuestra actividad, y el medio para alcanzarlo es el completo quietismo del yo sensorial. Eckhart no se privó de expresar sus doctrinas hasta su conclusión práctica y lógica, por lo que fue severamente criticado. Después de ser acusado de herejía por la Inquisición, sus seguidores, especialmente Suso, Toule y el grupo laico Los Amigos de Dios, fueron más circunspectos y cuidadosos en público. Por su insistencia en la inmediatez del acercamiento del hombre a Dios, al margen de las instituciones eclesiásticas, se le puede considerar con justicia un precursor de la Reforma. Se cree que fue el autor del tratado anónimo Teología Germánica, que era el favorito de Martín Lutero. Nota: el mejor relato de Eckhart en inglés se encuentra probablemente en Hours with the Mystics de Vaughan, volumen 1. Capítulo 1, El poder de atracción de Dios. San Juan 6, 44. Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Nuestro Señor Jesucristo ha pronunciado en el Evangelio con sus propios y benditos labios estas palabras, que significan, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. En otro lugar dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Por lo tanto, el que viene al Hijo, viene al Padre. Además, dice, yo y el Padre somos uno. Por tanto, a quien el Padre atrae, el Hijo también lo hace. San Agustín también dice, las obras de la Santísima Trinidad son inseparables entre sí. Por tanto, el Padre atrae al Hijo, y el Hijo atrae al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo atrae al Padre y al Hijo, y cada persona de la Trinidad, cuando atrae a las otras dos, se atrae a sí misma, porque las tres son una. El Padre atrae con la fuerza de su poder, el Hijo atrae con su insondable sabiduría, el Espíritu Santo atrae con su amor. Así somos atraídos por la Sagrada Trinidad con las cuerdas del poder, la sabiduría y el amor, cuando somos atraídos de una cosa mala a una cosa buena, y de una cosa buena a una mejor, y de una cosa mejor a la mejor de todas. Ahora el Padre nos atrae del mal del pecado a la bondad de su gracia con la fuerza de su poder sin medida, y necesita todos los recursos de su fuerza para convertir a los pecadores, más que cuando iba a hacer el cielo y la tierra, que hizo con su propio poder sin ayuda de ninguna criatura. Pero cuando va a convertir a un pecador, siempre necesita la ayuda del pecador. No te conviertes sin tu ayuda, como dice San Agustín. Por lo tanto,
el pecado mortal es una ruptura de la naturaleza, una muerte del alma, una inquietud del corazón, un debilitamiento del poder, una ceguera del sentido, una tristeza del espíritu, una muerte de la gracia, una muerte de la virtud, una muerte de las buenas obras, una aberración del espíritu, una comunión con el diablo, una expulsión del cristianismo, un calabozo del infierno, un banquete del infierno, una eternidad del infierno. Por lo tanto, si cometes un pecado mortal eres culpable de todos ellos e incurres en sus consecuencias. Respecto al primer punto, el pecado mortal es una violación de la naturaleza, pues la naturaleza de todo hombre es imagen, semejanza y espejo de la Trinidad, de la divinidad y de la eternidad. Todo esto, en su conjunto, se ve estropeado por un pecado mortal, por lo tanto, es una violación de la naturaleza. Tal pecado es también la muerte del alma, pues la muerte es perder la vida. Ahora bien, Dios es la vida del alma, y el pecado mortal separa de Dios, por tanto, es una muerte del alma. El pecado mortal es también un desasosiego del corazón, porque todo no descansa en ninguna parte sino en su propio lugar, y el lugar propio de descanso del alma no está en ninguna parte sino en Dios, como dice San Agustín, Señor, nos has hecho para ti, por lo que no podemos descansar en ningún sitio más que en ti. El pecado mortal es también un debilitamiento de las facultades, pues por su propia fuerza nadie puede desprenderse de la carga del pecado ni refrenarse de cometerlo. Es también una ceguera del sentido, pues impide que el hombre reconozca cuán breve es el espacio de tiempo que se puede gastar en el placer de la voluptuosidad, y cuán largas son las penas del infierno y las alegrías del cielo. El pecado mortal es también la muerte de toda gracia, pues cuando se comete un pecado de este tipo, el alma queda privada de toda gracia. Del mismo modo, es la muerte de toda virtud y de las buenas obras, y una aberración del espíritu. Es también una comunión con el diablo, porque todo tiene comunión con su semejante, y el pecado hace que el alma y Satanás se parezcan. Es también una expulsión del cristianismo, pues priva al pecador de todo el beneficio que proviene del cristianismo. Es también una mazmorra del infierno, pues si el alma permanece en la pureza en la que Dios la creó, ni el ángel ni el diablo pueden robarle su libertad. Pero el pecado la confina en el infierno. El pecado es también una eternidad del infierno, pues la eternidad está en la voluntad, y si no estuviera en la voluntad, no estaría en la conciencia. Ahora bien, la gente dice, cuando comete un pecado, que no tiene la intención de hacerlo siempre, tiene la intención de apartarse del pecado. Eso es como si un hombre se matara y supusiera que puede revivir por su propia fuerza. Sin embargo, eso es imposible, pero apartarse del pecado por la propia fuerza y llegar a Dios es todavía mucho más imposible. Por lo tanto, todo aquel que se aleje del pecado y se acerque a Dios en su reino celestial, debe ser atraído por el Padre Celestial con la fuerza de su poder divino. El Padre también atrae al Hijo que viene a ayudarnos con su gracia, estimulando nuestro libre albedrío para que nos alejemos y odiemos el pecado, que nos ha apartado de Dios, y de la bondad inmutable de la divinidad. Entonces, si ella está dispuesta, Él derrama el don de su gracia en el alma, que renuncia a toda su miseria y a su pecado, y todas sus obras se vuelven vivas. Ahora bien, esta gracia brota del centro de la divinidad y del corazón del Padre, y fluye perpetuamente, ni cesa jamás, si el alma obedece a su amor eterno. Por eso dice en los profetas, te he amado con amor eterno, por eso te he atraído con amorosa bondad. Del desbordamiento de su amor universal desea atraer a todos a sí mismo, y a su Hijo unigénito, y al Espíritu Santo en el gozo del reino celestial. Ahora bien,
debemos saber que antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial atrajo a los hombres con todas sus fuerzas durante 5200 años, y, sin embargo, por lo que sabemos, no trajo a ninguno al reino celestial. Así que, cuando el Hijo vio que el Padre había atraído a los hombres con tanta fuerza e incluso se había cansado, y sin embargo no lo había conseguido, le dijo al Padre: los atraeré con cuerdas de hombre. Era como si dijera: veo bien, Padre, que tú, con toda tu fuerza, no puedes tener éxito, por tanto, yo mismo los atraeré con cuerdas de hombre. Por eso el Hijo bajó del cielo, y se encarnó de una virgen, y tomó sobre sí todas nuestras debilidades corporales, excepto el pecado y la locura, en los que Adán nos había metido, y de todas sus palabras y obras y miembros y nervios, hizo un cordón, y nos atrajo tan hábilmente, y tan cordialmente, que el sudor sangriento brotó de su sagrado cuerpo. Y cuando hubo atraído a los hombres sin cesar durante 30 años, vio el comienzo de un movimiento y la redención de todas las cosas que seguiría. Por eso dijo: y yo, si soy levantado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Por lo tanto, fue tendido sobre la cruz, y dejó a un lado toda su gloria, y todo lo que pudiera impedir que atrajera a los hombres. Ahora bien, hay 3 medios naturales de atracción con los que Cristo en la cruz atrajo hacia sí, entre la 3ª y la 9ª hora, a más personas de las que había atraído antes durante los 30 años de su vida. El primer medio con el que atrae es la afinidad, esa afinidad que une a las criaturas de la misma especie, y a los semejantes con sus semejantes. Con este cordón de afinidad atrajo a los hombres a la divinidad, a la que siempre se parece. Para que Dios atraiga más hacia sí y olvide su ira, el Hijo dice: Padre amado, viendo que no quieres perdonar los pecados a causa de todos los sacrificios anteriores ofrecidos, he aquí que yo, tu Hijo unigénito, que me asemejo en todo a tu deidad, en quien has escondido todas las riquezas del amor divino, vengo a la cruz para ser un sacrificio vivo ante tus ojos, para que, por tu paternal compasión, te inclines y mires a mí, tu único Hijo, y a mi sangre que fluye de mis heridas, y apagues la espada de fuego con la que, en manos del ángel, cerraste el camino al paraíso, para que entren en él todos los que se han arrepentido y lamentado sus pecados por mí. El segundo medio de atracción que él utilizó es el vacío, como vemos cuando colocamos un extremo de una pipa hueca en el agua, y la hacemos subir por succión, el agua sube por el tallo hasta la boca, porque el vacío de la pipa, del que se ha extraído el aire, atrae el agua hacia sí. Así nuestro Señor Jesucristo se hizo vacío para poder atraer sabiamente todas las cosas hacia sí. Por eso dejó salir toda la sangre que había en su cuerpo, y así atrajo hacia sí toda la compasión y la gracia que había en el corazón de su Padre, de forma tan completa y provechosa que bastó para todo el mundo. En consecuencia, el Padre dijo: mi compasión no la olvidaré jamás, y, además, ahora, hijo mío, sé valiente y fuerte, para que conduzcas a todo el pueblo a la tierra que he prometido, la tierra de las alegrías celestiales, la tierra que fluye con la miel de mi deidad y con la leche de tu virilidad. El tercer medio de atracción es este: así como vemos que el sol atrae las nieblas de la tierra hacia el cielo, así el corazón de nuestro Señor Jesucristo se calentó como un horno de fuego en la cruz, así ardió ferozmente la llama de amor que sentía hacia el mundo entero. Así, con el calor de su amor, del que nada podía ocultarse, tan intenso era, atrajo al mundo entero hacia él. Nunca nuestro Señor Jesucristo mostró un amor tan grande como cuando sufrió el suplicio de la cruz al dar su vida por nosotros, y lavar nuestros pecados con su preciosa sangre. Por eso, con las cuerdas del amor, nos atrajo a todos hacia él en la cruz,
para que los que sientan la atracción de su muerte y martirio puedan vivir con él en la felicidad eterna. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo vio que el Hijo unigénito del Padre había atraído tan sabiamente que había ganado para sí todas las cosas del cielo y de la tierra, también se sintió impulsado por su propio amor y bondad a atraer. Por eso dijo, yo también atraeré con mis cuerdas y mi red. Así, hizo una red con los 7 altos atributos del Padre, con las 7 gracias del Hijo, con sus propios 7 dones y con las 7 virtudes cristianas. Así nos asegura que nunca pereceremos, pues estamos tan atrapados por su bondad que expulsa de nosotros todas las malas obras de la carne, y produce en nosotros sus frutos, para que obtengamos la recompensa de la vida eterna. Que el Padre de su amor, y el Hijo de su gracia, y el Espíritu Santo con su comunión, nos concedan ser dignos de lo mismo. Amén. Capítulo 2. La cercanía del reino. San Lucas 21, 31. Sabed que el reino de Dios está cerca. Nuestro Señor dice que el reino de Dios está cerca de nosotros. Sí, el reino de Dios está dentro de nosotros, como dice San Pablo, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Ahora debemos saber de qué manera el reino de Dios está cerca de nosotros. Por lo tanto, prestemos diligente atención al significado de las palabras. Si yo fuera un rey, y no lo supiera, no sería realmente un rey. Pero, si estuviera plenamente convencido de que soy un rey, y toda la humanidad coincidiera en mi creencia, y supiera que comparten mi convicción, sería realmente un rey, y toda la riqueza del rey sería mía. Pero, si faltara una de estas 3 condiciones, no sería realmente un rey. Del mismo modo, nuestra salvación depende de que conozcamos y reconozcamos el bien principal, que es Dios mismo. Tengo una capacidad en mi alma para acoger a Dios por completo. Estoy tan seguro como vivo de que nada está tan cerca de mí como Dios. Dios está más cerca de mí que yo mismo, mi existencia depende de la cercanía y la presencia de Dios. También está cerca de las cosas de madera y de piedra, pero ellas no lo saben. Si un trozo de madera fuera tan consciente de la cercanía de Dios como lo es un arcángel, el trozo de madera sería tan feliz como un arcángel. Por eso el hombre es más feliz que la madera inanimada, porque conoce y comprende la cercanía de Dios. Su felicidad aumenta y disminuye en proporción al aumento y disminución de su conocimiento de esto. Su felicidad no surge de esto, de que Dios está cerca de él, y en él, y de que posee a Dios, sino de esto, de que conoce la cercanía de Dios, y lo ama, y es consciente de que el reino de Dios está cerca. Así, cuando pienso en el reino de Dios, me veo obligado a callar por su inmensidad, porque el reino de Dios no es otro que Dios mismo con todas sus riquezas. El reino de Dios no es una cosa pequeña, podemos examinar con la imaginación todos los mundos de la creación de Dios, pero no son el reino de Dios. En cualquier alma que aparezca el reino de Dios, y que conozca el reino de Dios, esa alma no necesita predicación o instrucción humana, es enseñada desde dentro y tiene asegurada la vida eterna. Quien conoce y reconoce lo cerca que está el reino de Dios de él, puede decir con Jacob, Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. Dios está igualmente cerca en todas las criaturas. El sabio dice, Dios ha extendido su red sobre todas las criaturas, para que quien quiera descubrirlo pueda encontrarlo y reconocerlo en cada una. Otro dice, conoce bien a Dios quien lo reconoce por igual en todas las cosas. Servir a Dios con temor es bueno, servirlo por amor es mejor, pero temerlo y amarlo juntos es lo mejor de todo. Tener una vida reposada o tranquila en Dios es bueno, soportar una vida de dolor con paciencia es mejor, pero tener paz en medio del dolor es lo mejor de todo.
Un hombre puede ir al campo y decir su oración y ser consciente de Dios, o, puede estar en la iglesia y ser consciente de Dios, pero, si es más consciente de Él porque está en un lugar tranquilo, eso es su propia deficiencia y no se debe a Dios, que está igualmente presente en todas las cosas y lugares, y está dispuesto a entregarse en todas partes hasta donde le corresponde. Conoce bien a Dios quien lo conoce en todas partes. San Bernardo dice, ¿cómo es que mi ojo y no mi pie ve el cielo? ¿Por qué mi ojo se parece más al cielo que mi pie? Así, si mi alma ha de conocer a Dios, debe ser semejante a Dios. Ahora bien, ¿cómo ha de llegar el alma a este estado celestial en el que reconoce a Dios en sí misma y sabe que está cerca? Copiando los cielos, que no pueden recibir ningún impulso del exterior que estropee su tranquilidad. Así, el alma que quiere conocer a Dios, debe estar arraigada y cimentada en él tan firmemente, que no sufra ninguna perturbación de miedo o esperanza, o alegría o tristeza, o amor u odio, o cualquier cosa que pueda perturbar su paz. Los cielos están en todas partes igualmente alejados de la tierra, así el alma debe estar alejada de todas las cosas terrenales por igual para no estar más cerca de una que de otra. Debe mantener la misma actitud de alejamiento en el amor y en el odio, en la posesión y en la renuncia, es decir, debe estar simultáneamente muerta, resignada y elevada. Los cielos son puros y claros, sin sombra de mancha, fuera del espacio y del tiempo. Nada corpóreo se encuentra allí. Sus revoluciones son increíblemente rápidas e independientes del tiempo, aunque el tiempo depende de ellas. Nada obstaculiza tanto al alma para alcanzar el conocimiento de Dios como el tiempo y el lugar. Por lo tanto, si el alma ha de conocer a Dios, debe conocerlo fuera del tiempo y del lugar, ya que Dios no está ni en esto ni en aquello, sino que es uno y está por encima de ellos. Si el alma ha de ver a Dios, no debe mirar nada en el tiempo, pues mientras el alma esté ocupada con el tiempo o el lugar o cualquier imagen de este tipo, no puede reconocer a Dios. Si ha de conocerlo, no debe tener ninguna relación con la nada. Solo conoce a Dios quien reconoce que todas las criaturas son la nada. Porque, si una criatura se contrapone a otra, puede parecer bella y algo, pero si se contrapone a Dios, no es nada. Digo, además, si el alma ha de conocer a Dios, debe olvidarse de sí misma y perderse, pues mientras se contemple a sí misma, no puede contemplar a Dios. Cuando se ha perdido a sí misma y todo en Dios, se encuentra de nuevo en Dios cuando alcanza el conocimiento de Él, y encuentra también todo lo que había abandonado completo en Dios. Si he de conocer verdaderamente el bien supremo y la divinidad eterna, debo conocerlos tal como son en sí mismos, aparte de la creación. Si he de conocer la existencia real, debo conocerla como es en sí misma, no como está repartida en las criaturas. Todo el ser de Dios está contenido solo en Dios. Toda la humanidad no está contenida en un solo hombre, pues un hombre no es todos los hombres. Pero en Dios el alma conoce a toda la humanidad, y a todas las cosas en su más alto nivel de existencia, ya que las conoce en su esencia. Supongamos que alguien estuviera en una casa bellamente adornada, sabría mucho más de ella que quien nunca hubiera entrado en ella y, sin embargo, quisiera hablar mucho de ella. Así, estoy tan seguro, como lo estoy de mi propia existencia y de la de Dios, de que, si el alma ha de conocer a Dios, debe conocerlo fuera del tiempo y del lugar. Un alma así sabrá claramente lo cerca que está el reino de Dios. Los escolares han preguntado a menudo cómo es posible que el alma conozca a Dios. No es por severidad que Dios exija mucho a los hombres para obtener el conocimiento de sí mismo, es por su bondad que quiere que el alma, mediante el esfuerzo, se haga capaz de recibir mucho, y que Él pueda dar mucho.
Que nadie piense que alcanzar este conocimiento es demasiado difícil, aunque pueda parecerlo, y ciertamente el comienzo del mismo, y la renuncia a todas las cosas, es difícil. Pero cuando se llega a él, ninguna vida es más fácil, ni más agradable, ni más amable, ya que Dios se esfuerza siempre por habitar con el hombre y enseñarle para llevarlo a él. Ningún hombre desea nada con tanto afán como Dios desea llevar a los hombres al conocimiento de sí mismo. Dios está siempre dispuesto, pero nosotros estamos muy poco preparados. Dios está cerca de nosotros, pero nosotros estamos lejos de Él. Dios está dentro, y nosotros estamos fuera. Dios es amigo, nosotros estamos alejados. El profeta dice, Dios conduce a los justos por una senda estrecha a un lugar ancho y espacioso, es decir, a la verdadera libertad de los que se han convertido en un solo espíritu con Dios. Que Dios nos ayude a todos a seguirle para que nos lleve a Él. Amén. Capítulo 3, El saludo del ángel. San Lucas 1, 28. Salve, tú que eres muy favorecida entre las mujeres, el Señor está contigo. Aquí hay que entender tres cosas: la primera, la modestia del ángel; la segunda, que se consideró indigno de abordar a la Madre de Dios; la tercera, que no solo se dirigió a ella, sino a la gran multitud de almas que anhelan a Dios. Afirmó que, si la Virgen no hubiera dado a luz primero a Dios espiritualmente, él nunca habría nacido de ella en forma corporal. Cierta mujer dijo a Cristo, bendito es el vientre que te lleva. A lo que Cristo contestó, no, más bien son bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Es más digno de Dios que nazca espiritualmente de toda alma pura y virgen, que nazca de María. Con esto debemos entender que la humanidad es, por así decirlo, el Hijo de Dios nacido desde toda la eternidad. El Padre produjo todas las criaturas, y a mí entre ellas, y yo salí de él con todas las criaturas, pero permanezco en el Padre. Al igual que la palabra que ahora pronuncio es concebida y pronunciada por mí, y todos vosotros la recibís, pero sin embargo permanece en mí. Así, yo y todas las criaturas permanecemos en el Padre. Aquí adjunto una parábola. Había un hombre y su esposa; la mujer, por accidente, perdió un ojo, y estaba muy preocupada por ello. Su marido le dijo, esposa, ¿por qué estás preocupada? Ella respondió, no es la pérdida de mi ojo lo que me preocupa, sino la idea de que me ames menos a causa de esa pérdida. Él dijo, te quiero igual. No mucho después se sacó un ojo, y se acercó a su esposa y le dijo, esposa, para que creas que te amo, me he hecho como tú, yo también tengo ahora un solo ojo. Así, los hombres no podían creer que Dios los amaba hasta que se sacó uno de sus ojos, es decir, tomó sobre sí la naturaleza humana y se hizo hombre. Así como el fuego infunde su esencia y claridad en la madera seca, así ha hecho Dios con el hombre. Ha creado el alma humana y ha infundido su gloria en ella, y sin embargo en su propia esencia ha permanecido inmutable. Si me preguntáis si, viendo que mi nacimiento espiritual está fuera del tiempo, soy un hijo eterno, respondo sí y no. En la eterna presciencia de Dios, yo dormía como una palabra no pronunciada. Él me ha engendrado su Hijo a imagen de su paternidad eterna, para que yo también sea un padre y lo engendre. Es como si uno se pusiera delante de una alta montaña y gritara, ¿estás ahí? El eco vuelve, ¿estás ahí? Si uno grita, sal, el eco responde, sal. De nuevo, si estoy en un lugar más alto y le digo a alguien, sube aquí, eso podría ser difícil para él. Pero si le digo, siéntate, será fácil. Así trata Dios con nosotros.
Cuando el hombre se humilla, Dios no puede refrenar su misericordia, debe bajar y derramar su gracia en el hombre humilde, y se da, sobre todo, y de una vez, al más pequeño. Para Dios es esencial dar, porque su esencia es su bondad y su bondad es su amor. El amor es la raíz de todas las alegrías y penas. El miedo esclavizante a Dios debe ser alejado. El miedo correcto es el miedo a perder a Dios. Si la tierra huye hacia abajo del cielo, encuentra el cielo debajo de ella, si huye hacia arriba, vuelve al cielo. La tierra no puede huir del cielo, ya sea que huya hacia arriba o hacia abajo, el cielo hace llover su influencia sobre ella, e imprime su huella en ella, y la hace fructificar, ya sea que quiera o no. Así hace Dios con los hombres, el que piensa escapar de él, vuela a su seno, pues todos los rincones están abiertos para él. Dios hace nacer a su Hijo en ti, quieras o no, duermas o despiertes, Dios hace su voluntad. Que el hombre no lo sepa, es culpa del hombre, pues su gusto está tan estropeado por alimentarse de cosas terrenales que no puede saborear el amor de Dios. Si tuviéramos amor a Dios, disfrutaríamos de Él y de todas sus obras, recibiríamos todas las cosas de Dios y haríamos las mismas obras que Él hace. Dios creó el alma a imagen de su más alta perfección. Salió de la casa del tesoro de la paternidad eterna en la que había descansado desde toda la eternidad. Entonces el Hijo abrió la tienda de su gloria eterna y salió de su lugar elevado para llevar a su esposa, a quien el Padre había desposado con él desde toda la eternidad, de vuelta a ese cielo del que vino. Por eso salió regocijado como un novio y sufrió los dolores del amor. Luego regresó a su cámara secreta en el silencio y la quietud de la paternidad eterna. Así como salió del Altísimo, regresó al Altísimo con su novia, y le reveló los tesoros ocultos de su divinidad. El primer principio es para el último fin. Dios mismo no descansa porque sea el principio, sino porque es el fin y la meta de toda la creación. Este fin está oculto en las tinieblas de la divinidad eterna, y es desconocido, y nunca fue conocido, y nunca será conocido. Dios mismo permanece desconocido, la luz del Padre eterno brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Que la verdad de la que hemos hablado nos lleve a la verdad. Amén. Capítulo 4. Oír de verdad. Ecclesiasticus 24, 30. Libro que sigue a Proverbios, Eclesiastés, en el canon del Tanakh Antiguo Testamento. Eclesiastés es un libro de los apócrifos que se incluyó en la Septuaginta, una traducción griega. Quien me escuche no será confundido. La sabiduría eterna y paternal dice, el que me oye no se avergüenza. Si se avergüenza de algo, se avergüenza de estar avergonzado. El que obra en mí no peca. El que me confiesa y me teme, tendrá vida eterna. El que quiera oír la sabiduría del Padre debe habitar en lo profundo, y permanecer en su casa, y estar en unidad consigo mismo. Tres cosas nos impiden escuchar la palabra eterna. La primera es la carnalidad, la segunda es la distracción, la tercera es la ilusión del tiempo. Si un hombre pudiera liberarse de ellas, moraría en la eternidad, y en el espíritu, y en la soledad, y en el desierto, y allí oiría la palabra eterna. Nuestro Señor dice, nadie puede oír mi palabra ni mi enseñanza sin renunciar a sí mismo. Todo lo que el Padre Eterno enseña y revela es su ser, su naturaleza y su divinidad, que nos manifiesta en su Hijo, y nos enseña que nosotros también somos su Hijo. Todo lo que Dios hace y enseña, lo hace en su Hijo. Toda su obra está dirigida a este fin, para que nosotros también seamos su Hijo. Cuando Dios ve que somos realmente su Hijo, nos anhela, y en la profundidad de su ser divino estallan olas de anhelo,
para revelarnos el abismo de su divinidad, y la plenitud de su esencia, se apresura a identificarse con nosotros. En esto tiene gozo y alegría a raudales. Dios no ama a los hombres menos de lo que se ama a sí mismo. Si realmente te amas a ti mismo, amas a todos los hombres como a ti mismo, mientras ames a alguno menos que a ti, no te amas realmente a ti mismo. Tiene razón el hombre que ama a todos los hombres como a sí mismo. Algunas personas dicen, amo a mis amigos, que me hacen un favor, más que a otras personas. Tal amor es imperfecto e incompleto, es como tener las velas solo a medias con el viento. Cuando amo a alguien tanto como a mí mismo, me gustaría tanto que la alegría o la pena, la muerte o la vida fueran mías como suyas. Ese sería el dictado de la recta razón. San Pablo sintió ese amor cuando dijo, ojalá me separara de Dios por mis amigos. Ahora bien, ser apartado de Dios equivale a sufrir las penas del infierno. Algunos preguntan si San Pablo estaba en camino de la perfección o era perfecto. Yo respondo que era perfecto, o habría hablado de otra manera. Deseo además dilucidar este dicho de San Pablo de que estaba dispuesto a ser cortado de Dios. El acto más elevado de renuncia para el hombre es renunciar a Dios por amor a Dios, y eso es lo que San Pablo estaba dispuesto a hacer, renunciar a todas las bendiciones que pudiera recibir de Dios. Cuando por amor a Dios renunció a Dios, Dios siguió estando con él, ya que la esencia de Dios es el mismo, no cualquier impresión o recepción de él mismo. Aquel que lo hace es un verdadero hombre al que no le puede suceder ninguna pena, como tampoco le sucede al ser divino. Hay un algo en el alma que es, por así decirlo, un pariente de sangre de Dios. Es uno, no tiene nada en común con la nada, ni es como la nada, la nada. Todo lo creado es nada, todo está lejos y es ajeno al alma. Si pudiera encontrarme un instante en esa esfera de pura existencia, me consideraría tan poco como un gusano. Se plantea la cuestión de si los ángeles que viven con nosotros, nos sirven y nos protegen, tienen una alegría igual a la de los ángeles del cielo, o si ésta se ve disminuida por el hecho de que nos protejan y nos sirvan. No, ciertamente no lo son, porque la obra de los ángeles es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la obra de los ángeles, su servicio a nosotros no impide su alegría ni su trabajo. Si Dios le dijera a un ángel que fuera a un árbol y arrancara orugas de él, el ángel estaría muy dispuesto a hacerlo, y sería su felicidad, si fuera la voluntad de Dios. El hombre que permanece en la voluntad de Dios no desea otra cosa que lo que Dios es y lo que él quiere. Si estuviera enfermo, no desearía estar bien. Si realmente permanece en la voluntad de Dios, todo dolor es para él una alegría, toda complicación, simple, sí, incluso los dolores del infierno serían una alegría para él. Es libre y seil de sí mismo, y de todo lo que recibe, debe ser libre. Si mi ojo ha de discernir el color, debe estar libre de todo color. El ojo con el que veo a Dios es el mismo con el que Dios me ve. Mi ojo y el ojo de Dios son un solo ojo, una sola vista, un solo conocimiento y un solo amor. El hombre que permanece en el amor de Dios debe estar muerto para sí mismo y para todas las cosas creadas, y considerarse como una mera unidad entre 1000 millones. Un hombre así debe renunciar a sí mismo y a todo el mundo. Suponiendo que un hombre poseyera todo el mundo y lo devolviera a Dios intacto tal como lo recibió, Dios le devolvería todo el mundo y la vida eterna. Y suponiendo que hubiera otro hombre que no tuviera más que una buena voluntad, y que pensara en su corazón, Señor, si todo este mundo fuera mío, y 2 mundos más junto a él, te los devolvería a ti y a mí mismo tal como los recibí de ti, a ese hombre Dios le devolvería tanto como él había entregado. Y suponiendo que un hombre hubiera renunciado a sí mismo durante 20 años,
si se recuperara por un momento, la renuncia de ese hombre sería como nada. El hombre que ha renunciado verdaderamente a sí mismo y no lanza ni una sola vez una mirada sobre lo que ha renunciado, y así permanece inamovible e inalterable, ese hombre es el único que ha renunciado realmente a sí mismo. Que Dios y la sabiduría eterna nos concedan permanecer igualmente inmóviles e inalterables con Él. Amén. Capítulo 5. La autocomunicación de Dios. San Juan 14, 23. Si un hombre me ama, guardará mis palabras, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Leemos en los Evangelios que nuestro Señor alimentó a mucha gente con 5 panes y 2 peces. Hablando parabólicamente, podemos decir que el primer pan fue, que nos conozcamos a nosotros mismos, lo que hemos sido eternamente para Dios, y lo que somos ahora para Él. El segundo, que nos compadezcamos de nuestro compañero cristiano que está cegado, su pérdida debe afligirnos tanto como la nuestra. La tercera, que debemos conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo, y seguirla hasta el máximo de nuestra capacidad. La cuarta, que conozcamos los juicios de Dios. Todo lo que se puede decir de las penas del infierno es cierto. San Dionisio dice, estar separado de Dios es el infierno, y la vista del rostro de Dios es el cielo. La quinta es, que conozcamos la divinidad que ha fluido en el Padre y lo ha llenado de alegría, y que ha fluido en el Hijo y lo ha llenado de sabiduría, y los dos son esencialmente uno. Por eso dijo Cristo, donde estoy yo, allí está mi Padre, y donde está mi Padre, allí estoy yo. Por eso dijo Cristo, yo y mi Padre tenemos un solo espíritu, y el Espíritu Santo ha fluido en el alma. El alma tiene por naturaleza 2 capacidades. La primera es la inteligencia, que puede comprender a la Santísima Trinidad con todas sus obras y ser contenida por ella como el agua lo es por un recipiente. Cuando el recipiente está lleno, ha encerrado todo lo que contiene y se une a lo que ha encerrado y de lo que está lleno. Así, la inteligencia se une a lo que ha entendido y comprendido. Está unida a ello por la gracia, como el Hijo es uno con el Padre. La segunda capacidad es la voluntad. Esta es más noble, y su característica esencial es sumergirse en lo desconocido que es Dios. Allí la voluntad se aferra a Dios de una manera misteriosa, y el Dios desconocido imparte su impresión a la voluntad. La voluntad atrae tras de sí el pensamiento y todas las potencias del alma, de modo que el alma se hace una con Dios por gracia, como el Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo por naturaleza. En Dios es más digna de ser amada que en sí misma. Por eso dice San Agustín que el alma es más grande por su poder de dar amor que por su poder de dar vida. Si el hombre pudiera permanecer en esta unión, y hacer todas las obras que han sido hechas por las criaturas, no sería otro que Dios, si sus poderes superiores controlaran de tal manera sus poderes inferiores, que sólo pudiera obrar como Dios. Sin embargo, esto no puede ser, y la facultad más elevada del hombre contempla a Dios lo mejor que puede, e influye de tal manera en sus facultades inferiores que pueden discernir entre el bien y el mal. Adán poseía esa unión con Dios de la que hemos hablado, y mientras la tenía, su capacidad contenía las capacidades de todas las criaturas. La piedra de carga atrae a la aguja, y la aguja recibe el poder magnético, de modo que también puede atraer a otras agujas y atraerlas hacia la piedra de carga. Pero si uno aleja la primera aguja, todas las demás agujas vienen con ella. Así sucedió con Adán, cuando, en su capacidad más elevada, se separó de Dios, todas sus capacidades se deterioraron. De ahí vino también la discordia y el choque de voluntades opuestas entre la creación inferior, y el deterioro de sus poderes hasta lo más bajo. Es necesario, por tanto,
que todas las criaturas que salieron de Dios cooperen fervientemente con todas sus facultades para formar un hombre que pueda alcanzar de nuevo la unión con Dios de la que gozaba Adán antes de caer, y que pueda devolver a las criaturas sus facultades perdidas. Esto se cumple en Cristo cuando él mismo dijo: yo, si soy exaltado, atraeré a todos hacia mí. Quiere decir que, si Él es exaltado en nuestro conocimiento, nos atraerá hacia sí. En él la naturaleza humana se divinizó, y agradeció a Dios y le amó con un amor inconmensurable. Esto también corresponde a Dios, que ama a la naturaleza humana con un amor tan grande. Os aconsejo, hermanas y hermanos, que crezcáis en el conocimiento, y agradezcáis a Dios, mientras estáis en el tiempo, que os sacó de la inexistencia a la existencia, y os unió a la naturaleza divina. Pero si la naturaleza divina está más allá de vuestra comprensión, creed simplemente en Cristo, seguid su santo ejemplo y permaneced firmes. Convierte a los judíos, a los paganos, a los herejes, a los malos cristianos y a todos los que no gozan de tu conocimiento de Dios y siguen extraviados. Ahora alegraos, todas las potencias de mi alma, de que estéis tan unidas a Dios que nadie pueda separaros de Él. No puedo alabarle plenamente ni amarle, por lo que debo morir y arrojarme al vacío divino, hasta que resucite de la inexistencia a la existencia. Si tuviera que permanecer sepultado en la carne hasta el día del juicio y sufrir las penas del infierno, eso sería para mí una pequeña cosa que soportar por mi amado Señor Jesucristo, si tuviera la certeza al fin de no estar separado de Él. Mientras estoy aquí, Él está en mí, después de esta vida, yo estoy en Él. Por tanto, todo me es posible, si estoy unida a aquel que todo lo puede. Antes no podía distinguir si éramos divinos por naturaleza o por gracia. Entonces vino Jesús y me iluminó para que reconociera en la naturaleza divina a tres personas, y que el Padre era el portador de todas las cosas, como dice Santiago, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. El Padre y el Hijo tienen una sola voluntad, y esa voluntad es el Espíritu Santo, que se da a sí mismo al alma para que la naturaleza divina impregne las facultades del alma de modo que ésta solo pueda hacer obras semejantes a las de Dios. Al igual que un manantial, que fluye perpetuamente y riega las raíces de las flores, para que éstas florezcan y reciban sus colores del agua del manantial, así la divinidad se imparte a las capacidades del alma para que ésta pueda crecer a semejanza de Dios. Cuanto más recibe el alma de la naturaleza divina, más se asemeja a ella y más estrecha es su unión con Dios. Puede llegar a una unión tan íntima que Dios finalmente la atrae a sí mismo, de modo que no queda ninguna distinción, en la conciencia del alma, entre ella y Dios, aunque Dios todavía la considera como una criatura. Por tanto, no os dejéis engañar por la luz de la naturaleza. Cuanto más alto es el grado de conocimiento que el alma alcanza en la luz de la gracia, más oscura le parece la luz de la naturaleza. Si el alma quiere conocer la verdad real, debe examinarse a sí misma, si se ha retirado de todas las cosas, si se ha perdido a sí misma, si ama a Dios puramente con su amor y nada propio al mismo tiempo, de modo que no se separe de él por nada, y si solo Dios habita en ella. Si se ha perdido, es como cuando la Virgen María perdió a Cristo. Lo buscó durante 3 días, y sin embargo estaba segura de que lo encontraría. Todo el tiempo Cristo estuvo en la clase más alta de la escuela de su padre, sin saber que su madre lo buscaba. Así sucede con el alma noble que va a la escuela de Dios, y aprende allí lo que Dios es en su esencia, y lo que es en la Trinidad, y lo que es en el hombre, y lo que es más aceptable para él. San Agustín dice que la justicia de Dios en la divinidad y en la Trinidad y en todas las criaturas es la fuente de la principal alegría que hay en el cielo. Dios en la naturaleza humana es una lámpara de luz viva,
y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprenden. Las tinieblas deben huir cada vez más de la luz, como la noche huye del día. Así el alma aprende a conocer la voluntad de Dios. San Pablo dice, esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y esta es nuestra santificación, conocer lo que éramos antes del tiempo, lo que somos en el tiempo, y lo que seremos después del tiempo. Así el alma se pierde en estos tres, y no tiene en cuenta el cuerpo, hasta que llega a él en el templo, y lo obedece sin murmurar. El Padre es una revelación de la divinidad, el Hijo es una imagen y semblante del Padre, y el Espíritu Santo es una efusión de ese semblante, y un amor mutuo entre ellos, y estas propiedades las han poseído siempre en sí mismos. Las tres personas se han rebajado por piedad a la naturaleza humana, y el Hijo se hizo hombre, y fue el hombre más despreciado de la tierra, y sufrió el dolor a manos de las criaturas que él mismo creó con el Padre, por cuya voluntad se hizo hombre. Así fue Cristo hasta su muerte, y cuando resucitó se vio al más despreciado de todos los hombres unido a la divinidad en la persona de Cristo. Capítulo 6, Santificación. Santo Lucas 10, 42. Una cosa es necesaria. He leído muchos escritos, tanto de filósofos paganos como de profetas inspirados, antiguos y modernos, y he buscado seriamente descubrir cuál es la mejor y más elevada cualidad por la que el hombre puede acercarse más a la unión con Dios, y por la que puede parecerse más al ideal de sí mismo que existía en Dios, antes de que Dios creara a los hombres. Y después de haber escudriñado minuciosamente estos escritos hasta donde mi razón puede penetrar, no encuentro ninguna cualidad más elevada que la santificación o separación de todas las criaturas. Por eso dijo nuestro Señor a Marta, una cosa es necesaria, como si dijera, el que quiera estar tranquilo y contento, debe tener una cosa, que es la santificación. Varios maestros han alabado mucho el amor, como lo hace San Pablo, cuando dice, a cualquier altura que llegue, si no tengo amor, no soy nada. Pero yo pongo la santificación incluso por encima del amor, en primer lugar, porque lo mejor del amor es que me obliga a amar a Dios. Ahora bien, es mayor cosa que yo obligue a Dios a venir a mí, que me obligue a mí mismo a ir a Dios. La santificación obliga a Dios a venir a mí, y lo pruebo de la siguiente manera. Cada cosa se asienta en su propio lugar apropiado, ahora el lugar apropiado de Dios es el de la unidad y la santidad, estas provienen de la santificación, por lo tanto, Dios debe darse necesariamente a un corazón santificado. En segundo lugar, pongo la santificación por encima del amor, porque el amor me obliga a sufrir todo por Dios, la santificación me obliga a no ser receptor de nada más que de Dios. Ahora bien, es un estado más elevado no ser receptor de nada más que de Dios que sufrir todo por Dios, porque en el sufrimiento hay que tener alguna consideración con la persona que inflige el sufrimiento, pero la santificación es independiente de todas las criaturas. Muchos maestros también alaban la humildad como una virtud. Pero yo pongo la santificación por encima de la humildad por la siguiente razón. Aunque la humildad puede existir sin la santificación perfecta no puede existir sin la humildad perfecta. La humildad perfecta tiende a la aniquilación del yo, la santificación también está tan cerca de la aniquilación del yo que nada puede interponerse entre ambas. Por tanto, la santificación perfecta no puede existir sin la humildad, y tener ambas virtudes es mejor que tener solo una de ellas. La segunda razón por la que sitúo la santificación por encima de la humildad es que la humildad se rebaja a estar bajo todas las criaturas, y al hacerlo se hilde sí misma. En cambio, la santificación se mantiene en sí misma. Pero permanecer dentro de uno mismo es más noble que salir de uno mismo para cualquier propósito, por eso dice el salmista,
la hija del rey es toda gloriosa por dentro, es decir, toda su gloria proviene de su interior. La santificación perfecta no tiene ninguna inclinación ni salida hacia ninguna criatura, no desea estar por encima ni por debajo, ni ser semejante ni diferente a ninguna criatura, sino solo ser uno. Quien desea ser esto o aquello, desea ser algo, pero la santificación no desea ser nada. Pero alguien puede decir, todas las virtudes deben haber existido en plenitud en Nuestra Señora, por lo tanto, la perfecta santificación debe haber estado en ella. Si la santificación es más elevada que la humildad, porque la Virgen habló de su humildad, y no de su santificación, cuando dijo, porque ha mirado la humildad de su sierva. A esto respondo que Dios posee tanto la santificación como la humildad, en la medida en que podemos atribuirle virtudes a Dios. Ahora bien, debes saber que su humildad llevó a Dios a rebajarse a la naturaleza humana, y la Virgen sabía que Él deseaba la misma cualidad en ella, y en ese asunto solo tuvo en cuenta su humildad. Por eso hizo mención de su humildad y no de su santificación, en la que permaneció impasible e impasible. Si hubiera dicho, Él ha considerado la santificación de su sierva, su santificación se habría visto perturbada, pues, por así decirlo, habría sido una salida de sí misma. Por eso dijo el salmista, oiré lo que el Señor Dios diga en mí, como si dijera, si Dios quiere hablarme, que entre, porque yo no saldré. Y Boecio dice, hombres, porque buscáis fuera de vosotros lo que está dentro de vosotros, la salvación. También pongo la santificación por encima de la compasión, porque la compasión no es más que salir de uno mismo para compadecerse de las penas del prójimo. La santificación es libre y permanece en sí misma, y no se deja perturbar. Para hablar brevemente, cuando considero todas las virtudes, no encuentro ninguna que sea tan completamente sin defecto y que conduzca a la unión con Dios como la santificación. El filósofo Avicena dice, el espíritu que está verdaderamente santificado alcanza un grado tan elevado que todo lo que ve es real, todo lo que desea es concedido, y en todo lo que ordena, es obedecido. Cuando el espíritu libre se establece en la verdadera santificación, atrae a Dios hacia sí, y si se colocara fuera del alcance de las contingencias, asumiría las propiedades de Dios. Pero Dios no puede desprenderse de ellas para nadie, todo lo que puede hacer por el Espíritu santificado es impartirse a sí mismo. El hombre enteramente santificado se siente tan atraído hacia el Eterno, que ninguna cosa transitoria puede conmoverlo, ninguna cosa corpórea afectarlo, ninguna cosa terrenal atraerlo. Este era el sentido de San Pablo cuando decía, vivo, pero no yo, Cristo vive en mí. Ahora surge la pregunta de qué es la santificación, ya que tiene un rango tan elevado. Debes saber que la verdadera santificación consiste en que el espíritu permanezca tan inamovible e inafectado por todo impacto de amor u odio, alegría o pena, honor o vergüenza, como una enorme montaña no es agitada por una suave brisa. Esta inamovible santificación hace que el hombre alcance la mayor semejanza con Dios de la que es capaz. La esencia misma de Dios consiste en su inamovible santidad, de ahí surgen su gloria, su unidad y su impasibilidad. Si un hombre ha de llegar a ser tan semejante a Dios como una criatura puede hacerlo, debe ser por medio de la santificación. Es esta la que lleva a los hombres a la gloria, y de la gloria a la unidad, y de la unidad a la impasibilidad, y efectúa la semejanza entre Dios y los hombres. El principal agente en esto es la gracia, porque la gracia saca a los hombres de lo transitorio y los purifica de lo terrenal. Y debes saber que estar vacío de todo amor de criatura es estar lleno de Dios, y estar lleno de amor de criatura es estar vacío de Dios. Dios ha permanecido desde siempre en una santidad inamovible, y aún permanece así.
Cuando creó el cielo y la tierra y todas las criaturas, su santidad se vio tan poco afectada como si no hubiera creado nada. Digo más, la santidad de Dios se ve tan poco afectada por las buenas obras y oraciones de los hombres, como si no hubieran realizado ninguna, y por esos medios no se inclina más favorablemente hacia los hombres que si dejaran de orar y trabajar. Digo aún más, cuando el Hijo Divino se hizo hombre y sufrió, eso afectó la santidad de Dios tan poco como si nunca se hubiera hecho hombre. Aquí alguien puede hacer la objeción, son entonces desechadas todas las buenas obras y oraciones, ya que Dios es impasible ante ellas, y al mismo tiempo se nos dice que le roguemos por todo. En respuesta a esto digo que Dios desde toda la eternidad vio todo lo que sucedería, y también cuándo y cómo haría a todas las criaturas, Él previó también todas las oraciones que se ofrecerían, y cuáles de ellas escucharía, vio las oraciones sinceras que ofrecerás mañana, pero no las escuchará mañana, porque las escuchó en la eternidad, antes de que fueras un hombre. Sin embargo, si tu oración es a medias y no es sincera, Dios no la negará ahora, ya que la negó en la eternidad. Así, Dios permanece siempre en su inamovible santidad, pero la oración sincera y las buenas obras no se pierden, pues quien hace el bien, será bien recompensado. Cuando Dios parece enfadarse o hacernos un favor, somos nosotros los que nos alteramos, mientras que Él permanece inmutable, como la misma luz del sol es perjudicial para los ojos débiles y beneficiosa para los fuertes, permaneciendo en sí misma igual. A propósito de esto, Isidoro, en su libro sobre el bien supremo, dice, la gente se pregunta qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra, o de dónde surgió en Dios el nuevo deseo de crear. A esto responde, no surgió ningún deseo nuevo en Dios, ya que la creación estaba siempre presente en él y en su inteligencia. Moisés dijo a Dios, cuando el faraón me pregunte quién eres, ¿qué debo responder? Dios dijo, di, yo soy me ha enviado a ti, es decir, aquel que es inmutable me ha enviado. Tal vez alguien pregunte, ¿era entonces también inmutable Cristo, cuando dijo, mi alma está turbada hasta la muerte, o María cuando estuvo bajo la cruz y se lamentó? Aquí debes saber que en todo hombre hay dos clases de hombres, el exterior y el interior. Todo hombre que ama a Dios, solo utiliza sus sentidos exteriores en la medida en que es absolutamente necesario, cuida de que no le arrastren al nivel de las bestias, como hacen algunos que más bien podrían ser calificados de bestias que de hombres. El alma del hombre espiritual a quien Dios mueve a amarlo con todas sus fuerzas, concentra todas sus fuerzas en el hombre interior. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora bien, hay algunos que malgastan las potencias del alma para el uso del hombre exterior, estos son los que dirigen todos sus pensamientos y deseos hacia las cosas transitorias, y no saben nada de la vida interior. Pero un hombre bueno a veces priva a su hombre exterior de todo poder para que tenga un objeto más elevado, mientras que los sensualistas privan al hombre interior de todo poder para usarlo para el hombre exterior. El hombre exterior puede pasar por diversas experiencias, mientras que el hombre interior es totalmente libre e inamovible. Ahora bien, tanto en Cristo como en la Virgen había un hombre interior y otro exterior. Cuando hablaban de cosas exteriores, lo hacían con el hombre exterior, mientras que el hombre interior permanecía inmóvil. Se puede preguntar, ¿cuál es el objeto de esta inamovible santidad? Yo respondo, nada, es decir, en la medida en que Dios se salga con la suya con un hombre, pues no se ir con la suya con todos los hombres. Aunque Dios es todopoderoso, solo puede obrar en un corazón cuando lo encuentra dispuesto o lo hace. Él obra de manera diferente en los hombres que en las piedras. Para esto podemos tomar el siguiente ejemplo: si cocemos en un horno 3 panes de cebada, de centeno y de trigo,
encontraremos que el mismo calor del horno los afecta de manera diferente. Cuando uno está bien cocido, otro estará todavía crudo, y otro aún más crudo. Esto no se debe al calor, sino a la variedad de los materiales. Del mismo modo, Dios obra en todos los corazones, no de la misma manera, sino en la medida en que los encuentra preparados y susceptibles. Para que el corazón esté preparado para lo más alto, debe estar vacío de todas las demás cosas. Si deseo escribir en una tabla blanca, cualquier otra cosa que esté escrita en la tabla, por muy noble que sea su propósito, es un obstáculo para mí. Si voy a escribir, debo limpiar la tabla de todo, y la tabla es más adecuada para mi propósito cuando está en blanco. Del mismo modo, si Dios ha de escribir en mi corazón, todo lo demás debe salir de él hasta que esté realmente santificado. Solo así puede Dios obrar su más alta voluntad, y así el corazón santificado no tiene ningún objeto exterior. Surge la pregunta, pero entonces, ¿para qué reza el corazón santificado? Respondo que, cuando está verdaderamente santificado, no reza por nada, pues quien reza pide a Dios que le dé algún bien o que le quite algún mal. Pero el corazón santificado no desea nada, ni contiene nada de lo que quiera liberarse. Por lo tanto, está libre de todo deseo, excepto el de ser como Dios. San Dionisio, comentando el texto, no sabéis que todos corren, pero uno solo recibe el premio, dice que esta carrera no es otra cosa que apartarse de todas las criaturas y unirse al increado. Cuando el alma llega a este punto, pierde su propio carácter distintivo, y se desvanece en Dios como el carmesí del amanecer desaparece en el sol. A esta meta solo puede llegar la santificación pura. San Agustín dice: la fuerte atracción del alma hacia lo divino reduce todo a la nada, en la tierra esta atracción se manifiesta como santificación. Cuando este proceso ha llegado a su punto culminante, el conocimiento se convierte en ignorancia, el deseo en indiferencia y la luz en oscuridad. La razón por la que Dios desea un corazón santificado más que cualquier otro es evidente cuando nos preguntamos, ¿qué busca Dios en todas las cosas? La boca de la sabiduría nos dice, en todas las cosas busco el descanso, y el descanso solo se encuentra en el corazón santificado, en él, por tanto, Dios se complace en habitar más que en cualquier otra cosa. Debes saber también que cuanto más se dispone un hombre a ser receptivo de la influencia divina, más feliz es, quien más se dispone a ello, es el más feliz. Ahora bien, ningún hombre puede alcanzar esta condición de receptividad si no es por la conformidad con Dios, que proviene de la sumisión a Dios. A esto se refiere San Pablo cuando dice, revestíos del Señor Jesucristo, es decir, sed conformes a Cristo. Quien quiera comprender el alto rango y el beneficio de la santificación, debe fijarse en las palabras de Cristo a sus discípulos respecto a su humanidad: os conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador. Como si dijera, tenéis tanto deseo hacia mi forma exterior natural, que no podéis desear plenamente el Espíritu Santo. Por tanto, dejad las formas y uníos al ser sin forma, pues el consuelo espiritual de Dios solo se ofrece a quienes desprecian el consuelo terrenal. Ahora, todas las personas reflexivas, fíjense en mí, nadie puede ser verdaderamente feliz, sino quien permanece en la más estricta santificación. Ningún deleite corporal y carnal puede tener lugar sin la pérdida espiritual, pues la carne codicia al espíritu, y el espíritu a la carne. Por eso, cuanto más huye el hombre de lo creado, más se apresura el Creador hacia él. Y considera esto: si el placer que sentimos por la imagen externa de nuestro Señor Jesucristo disminuye nuestra capacidad de recibir el Espíritu Santo,
cuanto más debe disminuir nuestro deseo desenfrenado de comodidades terrenales. Por eso la santificación es la mejor de todas las cosas, porque limpia el alma, e ilumina la conciencia, y enciende el corazón, y despierta el espíritu, y ciñe los lomos, y glorifica la virtud y nos separa de las criaturas, y nos une a Dios. El medio más rápido para llevarnos a la perfección es el sufrimiento. Nadie goza de la bienaventuranza eterna más que los que comparten con Cristo los dolores más amargos. Nada es más agudo que el sufrimiento, nada es más dulce que haber sufrido. El fundamento más seguro en el que puede descansar esta perfección es la humildad, lo que aquí se arrastra en la más profunda abyección, eso el espíritu lo eleva a las mismas alturas de Dios, porque el amor trae sufrimiento y el sufrimiento trae amor. Los modos de vivir son muchos, uno vive así, y otro así, pero el que quiera alcanzar la vida más elevada, que oiga en pocas palabras la conclusión de todo el asunto: mantente alejado de todos los hombres, mantente alejado de todas las imaginaciones que se agolpan en la mente, libérate de todo lo que es contingente, enredado y engorroso y dirige tu mente siempre a mirar a Dios en tu corazón con una mirada firme que nunca vacila. En cuanto a los demás ejercicios espirituales, la abstinencia, la vigilancia y la oración, dirígelos todos a este único fin, y practícalos en la medida en que te sirvan para ello, y así alcanzarás la perfección. Aquí alguien puede preguntar: ¿quién puede así mirar siempre sin vacilar un objeto divino? Yo respondo: nadie que ahora viva. Esto solo se te ha dicho para que conozcas lo que es lo más elevado, y para que tengas deseos de alcanzarlo. Pero cuando pierdes de vista lo divino, debes sentirte como despojado de tu salvación eterna, y debes anhelar recuperarla, y velar por ti mismo en todo momento, y dirigir tus objetivos y anhelos hacia ella. Bendito sea Dios por siempre. Amén. Capítulo 7. Moralidad exterior e interior. 1 Corintios 15, 10. La gracia de Dios. La gracia viene de Dios, y actúa en la profundidad del alma cuyos poderes emplea. Es una luz que se hila para hacer el servicio bajo la guía del Espíritu. La luz divina impregna el alma y la eleva por encima de la agitación de las cosas temporales para que descanse en Dios. El alma no puede progresar sino con la luz que Dios le ha dado como don nupcial. El amor obra la semejanza de Dios en el alma. La paz, la libertad y la bienaventuranza de todas las almas consisten en su permanencia en la voluntad de Dios. Hacia esta unión con Dios, para la que ha sido creada, el alma se esfuerza perpetuamente. El fuego convierte la madera en su propia semejanza, y cuanto más fuerte sopla el viento, más crece el fuego. Ahora bien, por el fuego se entiende el amor, y por el viento el Espíritu Santo. Cuanto más fuerte es la influencia del Espíritu Santo, más crece el fuego del amor, pero no de golpe, sino gradualmente, a medida que el alma crece. La luz hace que las flores y las plantas crezcan y den fruto, en los animales produce la vida, pero en los hombres la beatitud. Esto proviene de la gracia de Dios, que eleva el alma, pues para que el alma crezca como Dios debe elevarse por encima de sí misma. Para producir una verdadera libertad moral, la gracia de Dios y la voluntad del hombre deben cooperar. Como Dios es el motor principal de la naturaleza, así también crea impulsos libres hacia sí mismo y hacia todas las cosas buenas. La gracia hace libre a la voluntad para que pueda hacer todo con la ayuda de Dios, obrando con la gracia como con un instrumento que le pertenece. Así, la voluntad llega a la libertad por medio del amor, es más, se convierte ella misma en amor, pues el amor se une a Dios. Toda la verdadera moral, interior y exterior, está comprendida en el amor, pues el amor es el fundamento de todos los mandamientos.
Toda la moral exterior debe construirse sobre esta base, no sobre el interés propio. Mientras el hombre ame algo más que a Dios, o fuera de Dios, no es libre, porque no tiene amor. Por tanto, no hay libertad interior que no se manifieste en obras de amor. La verdadera libertad es el gobierno de la naturaleza dentro y fuera del hombre por medio de Dios. La libertad es la existencia esencial no afectada por las criaturas. Pero el amor empieza a menudo por el miedo es el acercamiento al amor, el miedo es como el punzón que hace pasar el hilo del zapatero por el cuero. En cuanto a las obras externas, están ordenadas para que el hombre exterior se dirija a Dios. Pero la obra interior, la obra de Dios en el alma es el asunto principal. Cuando un hombre encuentra esto dentro de sí mismo, puede dejar de lado lo externo. No se da ninguna ley al justo, porque cumple la ley interiormente y la lleva en sí mismo, pues la menor cosa hecha por Dios es mejor que toda la obra de las criaturas. Pero esto está destinado a los que están iluminados por Dios y las sagradas escrituras. Pero aquí en la tierra el hombre nunca llega a no ser afectado por las cosas externas. Nunca hubo un santo tan grande como para ser inamovible. Nunca podré llegar a un estado en el que la discordia sea tan agradable a mis oídos como la armonía. Algunas personas desean prescindir de las buenas obras. Yo digo, esto no puede ser. Tan pronto como los discípulos recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a trabajar. Cuando María se sentó a los pies de nuestro Señor, ese fue su tiempo de escuela. Pero después, cuando Cristo se fue al cielo, y ella recibió el Espíritu Santo, comenzó a servir y fue una sierva de los discípulos. Cuando los santos se convierten en santos, comienzan a trabajar, y así se reúnen en el refugio de la seguridad eterna. ¿Cómo puede un hombre permanecer en el amor, si no guarda los mandatos de Dios que emanan del amor? ¿Cómo puede el hombre interior nacer en Dios, cuando el hombre exterior no permanece en el seguimiento de Cristo, en la automortificación y en el sufrimiento, pues no hay nacimiento de Dios, sino a través de Cristo? El amor es el cumplimiento de todos los mandatos, por lo tanto, por mucho que el hombre se esfuerce en alcanzar esta libertad, el cuerpo nunca puede alcanzarla del todo, y debe estar siempre en conflicto. Dado que las buenas obras son el testimonio del Espíritu Santo, el hombre nunca puede prescindir de ellas. El objetivo del hombre no es la santidad exterior por medio de las obras, sino la vida en Dios, pero esta última se expresa en las obras de amor. Tanto la moral exterior como la interior ayudan a formar la idea de la verdadera libertad cristiana. Hacemos bien en insistir en la interioridad, pero en este mundo no hay interioridad sin expresión exterior. Si consideramos el alma como el principio formativo del cuerpo, y a Dios como el principio formativo del alma, tenemos un principio ético más profundo que el que se encuentra en el panteísmo. El pensamiento fundamental de este sistema es la distinción real entre Dios y el mundo, junto con su inseparabilidad real, ya que solo los elementos realmente distintos pueden compenetrarse entre sí. El trabajo interior es, en primer lugar, el trabajo de la gracia de Dios en la profundidad del alma, que posteriormente se distribuye entre las facultades del alma, en la de la razón que aparece como creencia, en la de la voluntad como amor y en la del deseo como esperanza. Cuando la luz divina penetra en el alma, ésta se une a Dios como la luz a la luz. Esta es la luz de la fe. La fe lleva al alma a alturas inalcanzables para sus sentidos y facultades naturales. Así como la facultad peculiar del ojo es ver la forma y el color, y la del oído escuchar tonos dulces y voces, así la aspiración es peculiar del alma. Relajarse de la aspiración incesante es pecado. Esta energía de la aspiración dirigida a Dios y que lo capta, en la medida en que es posible para la criatura, se llama esperanza,
que es también una virtud divina. Por medio de esta facultad el alma adquiere una confianza tan grande que no considera nada de la naturaleza divina fuera de su alcance. La tercera facultad es la voluntad interior, que, siempre vuelta hacia Dios como un rostro, absorbe para sí el amor de Dios. Según las diversas direcciones en que la gracia redentora, por medio del Espíritu Santo, se imparte a las diferentes facultades de los hombres, encuentra su correspondiente expresión como uno de los 7 dones del Espíritu. Esta impartición constituye el nacimiento espiritual del hombre, que lo saca del pecado y lo lleva al estado de gracia, mientras que el nacimiento natural lo convierte en pecador. Así como Dios solo puede ser visto por su propia luz, así también solo puede ser amado por su propio amor. El hombre meramente natural es incapaz de esto, porque la naturaleza por sí misma es incapaz de responder al amor divino y está confinada en su propio círculo. Por eso es necesario que la gracia, que es un simple poder sobrenatural, eleve las facultades naturales a la unión en Dios por encima de los objetos meramente temporales de la existencia. La posibilidad del amor a Dios se fundamenta en la relativa semejanza entre el hombre y Dios. Para que el alma alcance su meta moral, es decir, la semejanza con Dios, debe llegar a ser interiormente semejante a Dios por medio de la gracia, y de un nacimiento espiritual que es el resorte de la verdadera moralidad. El trabajo interior que el hombre tiene que hacer es la realización práctica de la gracia, sin esto, todo trabajo exterior es ineficaz para la salvación. La virtud no es nunca mera virtud, sino que viene de Dios, o por Dios, o en Dios. Todas las obras del alma que han de heredar una recompensa eterna deben realizarse en Dios. Son recompensadas por Él en la medida en que se realizan en Él, pues el alma es un instrumento de Dios por el que Él lleva a cabo su obra. La esencia de la moralidad es la interioridad, la intensidad de la voluntad de la que brota y la nobleza del objetivo por el que se practica. Cuando un hombre realiza una obra buena, se libera de ella, y mediante esa libertad se asemeja y se acerca más a su original de lo que estaba antes. La tarea moral del hombre es un proceso de espiritualización. Todas las criaturas son intermediarios, y estamos colocados en el tiempo para que, mediante la diligencia en los asuntos espirituales, nos asemejemos y acerquemos a Dios. El objetivo del hombre está más allá de lo temporal, en la región serena del presente eterno. En este sentido, el nuevo nacimiento del hombre es el foco hacia el que se esfuerza toda la creación, porque el hombre es la imagen de Dios a cuya semejanza ha sido creado el mundo. Todo el tiempo se orienta hacia la eternidad o el ahora intemporal, del que surgió en la creación. La vida meramente temporal en sí misma es una negación del ser real, porque depende de sí misma y no del fundamento más profundo de la vida, por eso también el amor natural es finito y defectuoso. Por medio de la gracia debe ser elevado a la esfera más alta de la existencia, y alcanzar la libertad fuera de los estrechos límites de lo natural. Así el amor se convierte en amor real, porque solo es real lo que se comprende y se ama en su esencia. Solo por la gracia el hombre se hilde de lo temporal y transitorio para ser uno con Dios. Esta elevación de la multiplicidad a la unidad es el objetivo supremo de la ética, así se completa el nacimiento divino por parte del hombre. Este paso de la nada al ser real, este abandono de sí mismo es un nacimiento acompañado de dolor, pues por él se excluye el amor natural. Toda pena, excepto la pena por el pecado, proviene del amor al mundo. En Dios no hay ni dolor, ni pena, ni problemas. Si quieres librarte de toda pena y aflicción, permanece y camina en Dios, y solo en Dios. Mientras el amor a la criatura esté en nosotros, el dolor no puede cesar. Este es el principal significado del sufrimiento de Cristo para nosotros, que arrojemos todo nuestro dolor en el océano de su sufrimiento.
Si sufres solo con respecto a ti mismo, por cualquier causa que sea, ese sufrimiento te causa dolor y es difícil de soportar. Pero si sufres con respecto a Dios y solo a Él, ese sufrimiento no es penoso ni difícil de soportar, porque Dios lleva la carga. El amor de la cruz debe tragarse nuestro dolor personal. Quien no sufre por amor, para él la pena es dolorosa y penosa de soportar, pero quien sufre por amor no sufre, y su sufrimiento es fecundo en Dios. Por eso el dolor es tan noble, el que más sufre es el más noble. Ahora bien, ninguna pena de los mortales fue como la que soportó Cristo, por eso es mucho más noble que cualquier hombre. Si hubiera algo más noble que el dolor, Dios habría redimido al hombre con él. El dolor es la raíz de toda virtud. Por medio del amor superior, toda la vida del hombre ha de elevarse del egoísmo temporal a la fuente de todo amor, a Dios. El hombre volverá a ser dueño de la naturaleza permaneciendo en Dios y elevándola a Dios. Fin del manuscrito, Sermones. Escrito por Meister Eckhart, místico alemán que vivió durante los siglos XII y XIII.